Aprendamos a cuidar las plantas de petunia. Bienvenidos. ¿En dónde colocar nuestra planta de petunia? Hay dos ambientes, ambiente de interior y ambiente de exterior. Si la van a tener en ambiente de exterior, por lo menos que la planta reciba unas 5 horas de sol directo al día. Quiere decir que podría estar recibiendo sol directo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y a partir de ahí, si les es posible, trasladar a la planta a un ambiente interior, pero en donde haya buena claridad. Ahora, si la van a tener solamente en ambiente de interior, que haya eso precisamente, buena claridad para que la planta pues pueda generar estas flores de este tamaño, que las flores lleguen a su máximo esplendor. La planta no debe estar en lugares oscuros, en lugares tenues. En segundo lugar, la temperatura. La planta trabaja bien en climas medios. Quiere decir que la planta le va bien una temperatura que oscile entre los 18 a los 23 grados centígrados. Podría ser un poquito menos, podría ser un poquito más. En lo que tiene que ver con el riego. El riego en promedio, si va a estar en una temperatura que está oscilando, por ejemplo, los 20 grados, sería de 3 a 4 veces a la semana. Ahora, si por ejemplo la planta pues va a estar en unos 17 grados, podría ser menos los tiempos de riego, pero si la planta va a estar por encima de los 22, 23 grados, el riego sería todos los días e incluso podría ser una vez en la mañana y un segundo riego al final de la tarde. Con el aspecto que tiene que ver con el sustrato. Recomiendo un sustrato pues que lleve algo de un componente de carga orgánica, puede ser humus de lombriz o puede ser compost, pero en sí puede ser un sustrato que sea universal a base de tierra negra. Pienso que con eso bastaría, no es que la planta sea muy exigente en lo que la he trabajado, en que sean suelos muy ricos. En lo que tiene que ver con la fertilización, recomiendo que fertilicen esta planta apenas ella comience a generar los botones de flor. En ese momento deben aplicar abono cada 15 días. Pueden ser abonos orgánicos o también pueden ser fertilizantes químicos. Esto le ayuda a la planta a que el florecimiento sea mucho más duradero, que las flores abran a su máximo esplendor, que la apertura de las flores sea óptima, que la planta no vaya a estar debilitada, porque la planta en ese periodo en el que está produciendo tantas flores es exigente en nutrición porque gasta muchísima energía. Por lo tanto, debemos procurar que durante todo ese lapso de tiempo la planta permanezca con nutrición constante. Aprovecho este punto del video pues para hacerles la invitación y conozcan los pormenores del curso básico de jardinería para no expertos. En la caja de este video les dejaré el vínculo para que puedan conocer allí el contenido del curso. Es un curso en formato de video, es un curso que tiene una duración de 5 horas y cuando lo adquieres a perpetuidad. Pasamos enseguida a hablar acerca de plagas y enfermedades. Comienzo con las plagas. A la planta la puede atacar la araña, aquellos pequeños ácaros, y esto se presta cuando la planta está en lugares que son muy calurosos y con baja humedad. La araña va entorchando las hojas, las va deformando y allí la araña pues va alimentándose de la savia elaborada que tiene la planta. ¿Qué hacer cuando esto se presente? Lo que recomiendo en primer lugar es quitar aquellas partes, aquellos fragmentos de la planta que ya están afectados por la araña. Si ven que así se puede controlar la plaga, pensaría que está bien, pero si ven que la araña sigue avanzando y ya comienza a invadir el resto de la planta, podrían aplicar algún insecticida, ojalá de origen orgánico. En este caso podría ser el aceite de neem, podría ser efectivo para el control de esta plaga. Referente a los hongos, que pienso que es lo que más puede afectar a la planta. Los hongos se presentan cuando hay excesos de humedad, principalmente cuando nos pasamos en el riego. De ahí lo fundamental que el sustrato de la planta contenga buen drenaje para que en un caso de que nos pasemos en agua, no se vaya a posar en el sustrato, no vaya a haber encharcamiento. Pero, ¿qué debemos hacer si se nos presentan los hongos? Lo mismo, cortar aquellas partes que estén afectadas por el hongo, no solamente tallos, también las hojas, las flores, aquellas ramas que ustedes vean que ya están empezando a ser invadidas por
el hongo, este tipo de fragmentos se deben eliminar. Si ven que el hongo pues está avanzando y si hay tiempo, si vale la pena aplicarle a la planta un fungicida como por ejemplo puede ser el bicarbonato de sodio, que tengo un video acá en el canal acerca de cómo aplicarlo, lo dejaré en alguna de estas esquinas, o también aplicar el hongo tricoderma, que es el hongo antihongos, nos pueden servir porque son soluciones orgánicas para poder salvar a la planta del ataque de hongos. Ahora, si ven que la planta está muy invadida, ya está muy acabada, pues en realidad no vale la pena hacer un esfuerzo económico comprando algún tipo de estos elementos para salvar a la planta. Ya en esos casos es preferible desechar la planta. Lo importante es siempre mantener un riego moderado para evitar el problema de la presencia de hongos. Pasemos ahora a conocer en detalle la petunia, veamos cómo son sus flores, conozcamos cómo es su follaje, sus hojas y aprendamos algunas características de esta hermosísima especie. Las flores de la petunia son en forma de trompeta. Por ejemplo, miremos estas acá, esta que estoy aquí enfocando, podemos ver esa forma característica que tienen las flores de esta planta. Son flores que son amplias y que los pétalos son totalmente cerrados. El follaje, aquí podemos ver estas hojitas, uno las toca y tienen una textura algo pegajosa. Incluso ese pegajoso queda en los dedos. Las hojas son totalmente de borde cerrado y es de un color verde claro, es una tonalidad tenue. La planta puede llegar más o menos a unos 40 centímetros de altura. La nervadura de las hojas se nota bastante es en el embés, no tanto en el haz. Miremos aquí, por ejemplo. Miren la nervadura. Esta es la nervadura. Miren cómo es de notoria por detrás de la hoja. La planta también tiene bastante follaje, aún siendo pequeña, como podemos ver acá. Esta es una planta joven que apenas está iniciando su etapa de florecimiento. Miren los botones. Este es un botón nuevecito, este que estoy tocando aquí. Ya está para abrir. Yo creo que está abriendo al final de hoy o a más tardar ya para mañana. Las flores se componen de los colores, los rosados, los rojos, morados, lila, púrpura, rojo. Algo genial de la petunia es que es una planta que atrae a insectos polinizadores, atrae a las abejas, atrae a las mariposas. Es una planta que por la forma de las flores es muy atrayente para estos insectos. La petunia hace parte de la familia de las solanáceas, su origen es suramericano y existen más de 20 especies. Otras recomendaciones que considero fundamentales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el riego. Si ustedes tienen la planta en esta presentación que está en matera, en lo posible rieguen la planta por capilaridad. ¿Qué es el riego por capilaridad? Es utilizar una taza como esta, por ejemplo, un platón, en fin, en donde aquí primero llenen con agua y luego sí coloquen o sumerjan la matera, la maceta de la planta en ese recipiente y dejarla aquí por lo menos un lapso de unos 15 a unos 20 minutos. ¿De qué se trata? Que el agua que está en este recipiente la va a ir absorbiendo la raíz de la planta por medio de los drenajes que están por debajo de ella. De ahí lo fundamental que estos drenajes nunca se tapen, que siempre estén sin ningún tipo de obstrucción. ¿A qué voy con esto? De que debemos evitar que en los riegos se mojen las hojas, se moje el follaje, se mojen los tallos, porque la petunia es muy susceptible que cuando se mojan esas estructuras haya presencia de hongos. Otro factor que considero fundamental que conozcan, esta planta no trabaja bien en clima frío. Si la planta la van a tener en pleno exterior, que la temperatura oscile entre los 10, 12 grados, la planta no tiene buen desempeño, se quema el follaje, la planta se retrasa, es muy susceptible a las bajas temperaturas, mucho menos esta planta debe recibir temperaturas de heladas, la planta no trabaja bien. Algo esencial que debemos hacer con la petunia es ir retirando aquellas flores marchitas, aquellos tallos secos, hojas envejecidas. Es importante porque se presta para que en la planta, si se dejan esos fragmentos que ya son viejos, se vuelvan sitios de hospedaje para las plagas o enfermedades, para que se nos presente algún picho,
se nos presenta algún tipo de hongo y vaya a contaminar la planta. Por lo tanto, es esencial mantener a la planta limpia. Y un consejo práctico. Es importante que a la planta le hagan despuntes, le hagan podas, la planta responde muy bien. Si nosotros cogemos aquellos tallitos que ya en su momento generaron flores, los podemos quitar, los podemos despuntar con los dedos de la mano y eso estimula para que la planta vaya generando nuevo follaje y por ende nuevo florecimiento. Esto fue todo acerca de esta hermosísima planta de petunia. Espero les haya gustado esta publicación. Regálenme un me gusta, por favor. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Compartan esta información. Esta invitación les hago para aquellas personas que están con el propósito de conocer acerca de plantas ornamentales y de jardinería. Muchos éxitos para todos.